Quisiera dar antes del sermón, unos avisos sobre varios temas. Como este sermón después se los envío también por internet a muchas personas, entonces quisiera clarificar de unos puntos. En primer lugar, la asistencia a la misa. Desgraciadamente hoy en la iglesia moderna ya se ha perdido mucho el sentido de las obligaciones y, por ejemplo, los preceptos de la iglesia ya no están claros para todos y hoy en la iglesia modernista ya no les explican a los fieles que, por ejemplo, la misa dominical es un precepto grave que obliga bajo pecado mortal. Y la costumbre actual es que mucha gente se dispensa muy fácilmente de la misa sin razón suficiente. Tiene que haber una razón seria, que sí puede haberla, a veces sí, ¿verdad? Que hay razones serias de faltar a misa, pero si no es una razón seria, importante, es pecado mortal no ir a misa. Entonces, yo veo que a veces mucha gente se ausenta, que no viene a misa. A veces me inquieto si realmente tiene una razón seria. Tienen que tener presente que esa obligación de la iglesia permanece y que sigue siendo bajo pecado mortal faltar a misa el domingo si no hay una razón de peso para faltar a misa. Entonces les pido que consideren este precepto de la iglesia. También hay otros preceptos que se pudiera también hacer precisiones que también obligan, no son consejos, los preceptos de la iglesia no son consejos, son obligaciones que la iglesia nos impone y que hay que obedecer sencillamente. Entonces hay que revisar nuestro catecismo, porque hay cosas que sabemos y que a veces no les damos la importancia que tienen o no lo ponemos bien en práctica. Otro detalle, para los celulares yo les pido que por favor los desconecten antes de misa, por respeto a la misa, de que no se oigan teléfonos durante la misa, es una cuestión de respeto. Otra precisión sobre la cuestión de la instrucción religiosa. Nosotros sabemos que nuestra religión no consiste solo en la Santa Misa, es toda una vida práctica, una vida concreta que debemos llevar, y que no basta el sermón del domingo para que nosotros conozcamos bien nuestra religión. Entonces yo les aconsejo, sobre todo los que se han acercado desde hace poco a la práctica religiosa, que lean un buen catecismo para formarse, porque muchas veces, generalmente el padre da catecismo a los niños, pero el catecismo de adultos es más difícil porque no tenemos la organización suficiente. Por eso yo he hecho un libro, una edición, fotocopia de un curso de religión superior, que les aconsejo que lo lean con atención. Es un libro que debería tener la prioridad sobre los demás. Entonces, antes que juzgar de otros temas o de leer de otros temas, hay que formarse, conocer nuestra religión. Y esta formación religiosa no es una cosa facultativa, es un deber. La Iglesia nos impone que nos formemos. Y hay varios niveles de formación. Hay catecismo para niños de primera comunión, que son unos catecismos cortos, sencillos, muy elementales, que son aptos para los niños. Después hay catecismo que son para los mayorcitos de 12 años, pongamos adolescentes, el catecismo de San Pío X, que es un nivel un poco más mejor, ¿verdad? Pero hay muchos adultos que se han quedado a ese nivel en su formación religiosa, que tal vez incluso profesionistas que no conocen bien su religión y creen que con un nivel de formación del catecismo de San Pío X están bien. Es un error, no. Hay catecismos para adultos que no son realmente catecismos, son cursos de formación religiosa, y que yo se los aconsejo mucho. Yo tengo este libro a disposición para que ustedes lo puedan leer.
sobre todo aquellos que se han acercado de hace poco a la práctica religiosa, deberían leerlo. Es una necesidad realmente importante para el alma, antes que leer muchos libros, que hay muchos libros buenos, interesantes, yo no lo niego, pero hay que dar esa prioridad, porque uno no puede juzgar de otros temas si no tiene las bases de nuestra religión. Entonces, ese libro, más que recomendarlo, yo les recuerdo que es una obligación que nos impone la Iglesia de conocer nuestra religión. Y como hoy el mundo es tan complejo y tan difícil y hay tantas cosas que amenazan nuestra vida cristiana, que tenemos más necesidad, todavía más, de formarnos en nuestra religión. Entonces, por favor, traten de leer este libro y formarse para conocer bien su religión y darle la preferencia antes que los demás. Entonces traje algunos, pero si no son suficientes podría traer más, no hay problema. Otro libro que es como un complemento de este libro de Curso Superior de Religión del Padre Faría, que es excelente libro, es el libro de la religión demostrada, que es un buen complemento, que también es de una formación general sobre nuestra religión. También ese libro lo tengo a disposición. Acuérdense que es muy importante que lean esto antes que los demás y no tardar o no posponerlo. Entonces también, por ejemplo, un ejemplo es que hoy muchas personas que se dicen de la tradición abren sitios en internet y ponen mucha información que a veces puede ser buena, a veces no tanto, y a veces puede ser incluso negativa. Entonces yo les recomiendo poner mucho cuidado en los sitios de internet que ustedes consultan. No todos son buenos, algunos sacan informaciones interesantes, pero al lado de eso hay cosas negativas. Yo sigo la posición que nos dejó Monseñor Lefebvre, y que era la posición de la fraternidad hasta antes de la crisis de la fraternidad. Entonces les pido, les hago ver que es muy importante no ver cualquier sitio o cualquier información. Algunos sitios pueden ser más conciliantes con la Iglesia modernista, con la Iglesia conciliar. Hay que tomar y dejar. Si uno no es capaz de hacer la diferencia de lo que está bien y lo que está mal, pues mejor no consultar esos sitios. ¿Por qué? Porque eso les va a inquietar, les va a crear dudas, les va a desorientar. Hay sitios de vacantistas que sacan a veces muy buenas informaciones por algún lado, pero al lado de eso también quieren que todos sean como ellos, y eso no es la posición de Monseñor Lefebvre, de la fraternidad, y yo les desaconsejo ver a veces hay unos sermones de padres que pueden decir algo interesante, pero eso está mezclado con cosas que no son justas, y sobre todo una mentalidad demasiado sectaria. Hay personas que oyen los sermones del Padre Meramo, que yo no los aconsejo, porque yo he visto que eso crea un cierto espíritu tal vez un poco sectario, y yo no les aconsejo ver los sermones del Padre Meramo, a menos que tengan una formación muy sólida. Pero es que es un estado de ánimo, no solo son las ideas, es una manera de pensar y de juzgar de la realidad, que es un poco común a los que son sedevacantistas y son demasiado duros a veces en sus juicios excesivos. Entonces yo les desaconsejo oír esos sermones, sobre todo que él quiere a todo precio que se acepte el milenarismo, que ha sido prohibido por la Iglesia. O sea, hay un aspecto que no se dice, y hay varias errores que difunden también los sedevacantistas.
son muy severos en sus juicios con las personas, a veces juzgan a una persona por un detalle. Otro aspecto que también quisiera precisar, últimamente yo me he dado cuenta que cada vez con más insistencia hay varios intelectuales que escriben libros de política, que escriben libros de contrarrevolución, que han caído en el error de que cuando hablan del problema judío, que es un problema real, el judaísmo hoy, sobre todo el sionismo, está haciendo mucho daño en el mundo, pero han extendido este problema de una manera demasiado general hasta el Antiguo Testamento, como diciendo que incluso en el Antiguo Testamento los judíos estaban mal. Pero esa es una opinión muy peligrosa, porque en el Antiguo Testamento fue Dios que hizo el llamado de Abraham a la fe y sobre todo a una misión que Dios confió a Abraham, que era de esperar al Mesías. Y esa era la función del pueblo judío que fue suscitado por Dios. Entonces el Antiguo Testamento era obra de Dios. Ahora, si el pueblo judío en el Antiguo Testamento tuvo algunos desvíos, algunos pecados, pues eso no se le puede atribuir a Dios, eso no se puede aprobar. Pero no quiere decir que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento estaba mal. Muchas cosas Dios las había pedido, Dios las había ordenado, y así como Dios fue muy severo con la humanidad cuando el diluvio, porque realmente toda la humanidad pereció, fue un castigo de Dios, y no se puede decir que Dios fue cruel. Dios fue justo, fue una obra de justicia. Lo mismo Sodoma y Gomorra, también fue una obra de justicia, no fue algo que una crueldad de Dios. Entonces estos autores critican el hecho de que Dios pidió a los judíos, cuando llegaron a la tierra prometida, que exterminaran a esas naciones que eran naciones de pecadores, que vivían en la idolatría y que tenían muchos excesos, y Dios pidió castigarlos, incluso exterminarlos, así como Él mismo hizo en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, porque esos pueblos eran pueblos idólatras, que tenían muchos pecados, y Dios quiso castigarlos así. Entonces ven en ese hecho un acto de crueldad de los judíos en esa época, pero no es lo mismo. Lo que pasa hoy en nuestra época es diferente, porque en aquel tiempo el pueblo judío adoraba al verdadero Dios, y el verdadero Dios era su guía. Entonces, en ese tiempo, lo que Dios les pedía estaba bien. No era un error, no era un abuso, no era un acto de crueldad. Entonces, hay que tener en cuenta que la Biblia es el libro que la Iglesia ha canonizado, y que todos los libros de la Biblia, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, está definido de fe, que son palabra de Dios. Así que todos los libros de la Biblia son palabra de Dios, y si yo niego uno solo, pues estoy haciendo un pecado contra la fe. Es una herejía en el fondo eso. Entonces, la interpretación de estos libros es otra cuestión, pero el hecho de que sean palabra de Dios no se puede negar. Y si nosotros cuestionamos lo que Dios dijo o lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, que está escrito en la Biblia, estamos poniendo en duda la palabra de Dios, lo cual es un pecado muy grave, y que ya varios autores, desgraciadamente, gente que son incluso católicos, han dicho cosas que no corresponden a la realidad. No puede ser. Entonces hay que poner en guardia contra esa tendencia que cada vez yo siento se agranda, no solo en México, en otros lugares también. Otros autores han hecho ese tipo de comentarios. Entonces hay que tener cuidado. El Antiguo Testamento era algo bueno, porque era testamento, quiere decir un contrato, que Dios ha hecho con un grupo de personas. Es el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento,
Dios lo hizo con el pueblo judío antes de Jesucristo, y era algo bueno porque Dios lo hizo. Pero ese Antiguo Testamento fue suprimido por el mismo Dios con la venida de Jesucristo, y Dios hizo otro testamento, esta vez con los gentiles que se convirtieron al verdadero Dios y a la verdadera religión. Entonces este testamento, tanto uno como el otro son buenos, porque los dos son obra de Dios. Entonces no podemos decir que el Antiguo Testamento era algo malo. El pueblo judío dejó de ser el pueblo elegido porque negó al Mesías y lo crucificó. Entonces dejó de ser el pueblo elegido. Entonces hoy y antes no estaba en la misma situación. Lo que hoy hace el sionismo, sobre todo el judaísmo, es perseguir a la verdadera iglesia. Ellos ya están fuera de la iglesia, pero antes de Jesucristo sí estaban en la verdadera religión y en el verdadero Dios. Entonces hay que hacer esas distinciones necesarias, si no se crea mucha confusión mental y se dicen cosas que son enormes desde el punto de vista de la fe, y eso es en el fondo una herejía. También sobre estos mismos autores hay que tener cuidado, porque algunos promueven el paganismo de derecha. Es un paganismo a veces inspiración gnóstica, especialmente un autor que se llama Serrano, y que yo que promueven una derecha pagana, que no es cristiana, que no es católica. Hay que tener mucho cuidado, porque no basta oponerse al mundialismo, no basta oponerse a los errores políticos actuales. La verdadera posición, la verdadera solución es la Iglesia Católica, es Jesucristo, es el Salvador del mundo. Entonces no buscar esas soluciones que a veces son propuestas por los mismos enemigos de Dios para desvirtuar las reacciones auténticas, incluso en el campo político. Finalmente, otra precisión, las relaciones y el apostolado del sacerdote. Sí hay que tener cuidado en las cuestiones. El sacerdote a veces toma decisiones por razones muy profundas, y yo salí de la fraternidad porque no se puede colaborar hoy con el clero moderno, porque están formados con ideas modernistas, porque siguen una liturgia modernista. Entonces hay personas que a veces me han dicho: ¿por qué usted no hace esto con estos sacerdotes? Y yo yo salí de la fraternidad porque no se puede colaborar con ellos. Es el motivo por que yo salí de la fraternidad. Entonces no voy a ahorita otra vez volver al mismo error, haciendo que personas que me han dicho: padre, usted debería colaborar con estos sacerdotes, pero no se puede, y yo no, si pensara yo así, yo no hubiera salido de la fraternidad. Entonces no se puede colaborar con los sacerdotes modernos, porque tienen otra teología, porque tienen otros sacramentos, porque tienen otro catecismo, porque tienen otra doctrina, y se alejan de la fe. Entonces el apostolado no es posible, no se hace bien, no se hace correctamente si uno no tiene la fe católica bien puesta, bien 100%. Y entonces un sacerdote que tiene la teología modernista va a practicar los sacramentos de otra manera, va a ayudar a las almas de otra manera. ¿Cómo voy yo a colaborar con gente que no tiene la misma doctrina? Es imposible. Entonces, cuando personas dicen: padre, usted debería hacer esto, debería hacer aquello, hay que tener cuidado, porque el sacerdote tiene la formación y sabe por qué hace las cosas. Entonces, no insistir, no decir: padre, usted debe hacer esto, no insistir, no está bien. Además, es una contradicción, porque si hay que hacer eso, pues yo mejor regreso a la fraternidad, porque ellos ya están haciendo eso.
Entonces, ¿estamos mal o debemos decidirnos, verdad? Hay que tomar... yo tengo muchas privaciones de varios puntos de vista, porque no quiero caer en ese error y en esa colaboración con los modernistas. Así que debe estar claro. Yo pues tal vez, a veces hay sacerdotes que quieren acercarse a la tradición, que tienen algún gesto de buena voluntad, tal vez se puede un poquito tener contactos con ellos, pero no quiere decir que todo ya está arreglado y que ya se puede hacer una colaboración total. Así que hay que tener mucho cuidado en esta cuestión, porque hay fieles que a veces no tienen suficientemente comprensión del problema actual y a veces quieren en cierta manera decir al sacerdote lo que debe hacer, y eso no está bien. No hay que insistir, sobre todo si no se entiende el problema. Hay que tener mucho cuidado en esta cuestión. La situación del mundo y de la iglesia es realmente desastrosa, gravísima, y incluso es tal el poder del demonio hoy que incluso sacerdotes de la resistencia están cambiando sus convicciones. Y yo veo con mucha inquietud que algunos que salieron de la fraternidad con muy buenas intenciones ya se están haciéndose de vacantistas. Pero yo no entro en esa posición y por eso hay que estar muy unidos, hay que rezar mucho y hay que guardar un espíritu sobrenatural, porque si uno se comienza a tener un espíritu así como de dialéctica, de discusión, entonces eso nos divide y no nos hace llevar la fe con un espíritu realmente cristiano. Y es la mentalidad, desgraciadamente, de los que tienen la posición de la sede vacante. Son personas que siempre están peleando, que tienen un espíritu de disputa. Y nosotros no disputamos por disputar, nosotros defendemos nuestra fe no por el placer de discutir, sino porque tenemos convicciones, porque creemos en la verdadera iglesia, y es una convicción profunda. No es el placer de andar criticando a los demás, el placer de andar diciendo mal de los demás, y el placer de tener una especie de dialéctica constante en las discusiones. Eso está mal, y eso crea mucha división. De hecho, los sedevacantistas están muy divididos, no hay unidad, porque ese espíritu no es bueno. Entonces tengamos claras las ideas, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para continuar en el buen camino, porque cada día está peor la situación, y yo veo que hasta sacerdotes están muy desorientados, sacerdotes de la tradición, desgraciadamente. Bien, entonces ahora paso al sermón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, oímos el Evangelio de la cizaña que este enemigo vino a sembrar en el campo de Dios. Y nuestro Señor, con nuestros ejemplos tan sencillos, nos dice muchas cosas, y se podría, si uno se pone a reflexionar, sacar muchísimas consecuencias, muchísimas enseñanzas de esta palabra de Dios. Y el hombre que sembró en la cizaña, pues claro está, es el demonio que viene a sembrar en la iglesia el mal, sobre todo las malas ideas, las malas convicciones, y si se quiere, sobre todo las herejías, ¿verdad? Las herejías que han sido sembradas en la iglesia por el demonio, por medio de los herejes, de las personas que se alejaron de la verdadera fe y que crearon, hicieron que en el campo de Dios, el campo de la iglesia, nacieran los herejes, las personas que fundaron nuevas religiones, que fundaron muchas, todas las religiones dichas cristianas,
pues en realidad vienen de la Iglesia Católica, porque eran antiguos católicos que se convirtieron al error, a la herejía. Pero también la cizaña se puede extender a todo aquello que es malo. Puede ser el pecado, puede ser los malos pensamientos, pueden ser todos esos malos ejemplos, todas malas actitudes que dañan a la iglesia. Y si subimos todavía más lejos, podemos subir hasta el tiempo de la creación, cuando el demonio sugirió a Adán y Eva que serían como dioses, y que si comían del fruto de este árbol, serían pues como dioses que sabrían el bien y el mal. Entonces fue la primera vez que el demonio sembró la cizaña, y a raíz de este pecado, pues nosotros nacimos con varios defectos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que vienen del pecado original. Y se podría hacer una lista de todos los defectos que el hombre tiene por el pecado original. Por ejemplo, en nuestra inteligencia, la falta de justamente debilidad de la inteligencia. Nuestra inteligencia es más débil, le cuesta trabajo entender las cosas. Nuestra memoria también falla mucho, pero sobre todo esos defectos que implican una inclinación al pecado. Esos son los que más nos preocupan, porque podemos enfermarnos, podemos morir, son efectos también del pecado original, pero en sí eso no es tan grave si se lo compara con el pecado. Lo que es grave es el pecado y la tendencia al pecado. Entonces nosotros mismos en nuestra persona también tenemos esa cizaña. Y nuestro Señor le dice a estos trabajadores que dicen, vamos a arrancar la cizaña, pero Dios les dice, no, esperen, porque arrancando la cizaña vas a arrancar también el trigo. O sea, el trigo es lo bueno que Dios puso en nosotros, lo bueno que Dios puso en el mundo. Entonces, a veces hay personas que son tal vez muy entusiastas y quieren luego arrancar la cizaña sin pensar que no se puede, porque también como está mezclada con el trigo, entonces hay que proceder de otra manera. Entonces a veces también si se castigara a los malos como se merecen, tal vez los buenos se quedarían extrañados del castigo y diciendo, ¿cómo es posible? ¿Por qué los castigan? ¿Por qué les hacen esto? Y dirían quedarían impresionados de una manera negativa. Sin embargo, Dios es muy severo con los malos. Es histórico. Dios lo ha hecho muchas veces, pero Dios, en consideración a los buenos que creen que tal vez Dios es demasiado severo, o que tal vez que la iglesia es demasiado severa con por ejemplo, los herejes, con las personas, entonces a veces se tiene mucha paciencia por el bien de los buenos, por el bien de las almas buenas que a veces no entienden todo, y hay que esperar. Pero a veces hay mezcla de las dos cosas en una sola persona, así que una persona tal vez tiene buena voluntad, pero por un lado se equivoca, por un lado está mal, por un lado tiene sus dificultades, sus pecados. Entonces la iglesia Dios nos da tiempo que en esta vida nosotros con nuestras obras separemos con paciencia, a veces gradualmente, lo que es de Dios y que está en nosotros de lo que es obra del demonio. Así que debemos cada día conocernos mejor y tratar de vencer nuestros pecados, nuestras malas tendencias. Hay personas que tienen un defecto, un vicio particular, ¿verdad? Unos que tienen un defecto diferente. Entonces cada quien debe juzgarse a sí mismo delante de Dios y luchar. Es un trabajo de la vida a veces de corregir un defecto, de corregirse, y hay que luchar y poco a poco se puede superar.
Y Dios nos da los medios, la Iglesia nos da los medios, tenemos medios para vencer nuestros defectos, para superar nuestra ignorancia. La Iglesia nos da la verdad, nos transmite la verdad que viene de Dios. Por eso hay que leer buenos libros de formación católica, porque la ignorancia es un mal muy grande y viene también del pecado original. Porque mucha gente está tan mal, pues simplemente porque vive en la ignorancia y acepta eso que le dan, acepta eso que ve que le dan en la escuela, acepta eso que le dan en la televisión, acepta eso que le dan en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es ignorante. Entonces, la ignorancia también hay que excluirla de nuestra vida. No basta la buena voluntad. Hay personas que creen que solo basta la buena voluntad para ir al cielo. No es verdad. La buena voluntad debe seguir la verdad. Y si la buena voluntad no tiene la verdad a disposición, ¿cómo la va a seguir? Entonces es un trabajo cotidiano la vida cristiana, de corregir, de mejorar, de vencer, de doblegar nuestras pasiones, nuestras inclinaciones malas. Es un trabajo constante. Y hoy, por ejemplo, la difusión de las malas ideas, los malos libros, la mala información, las mentiras constantes que se nos da en este sistema anticristiano. Ya a los niños mismos les enseña cosas que no son ciertas. Entonces ya los indisponen contra Dios, los indisponen contra la Iglesia, los indisponen contra la verdadera moral, tener una vida correcta, moralmente, humanamente hablando. Entonces esa es un trabajo también de nuestra parte, separar la cizaña de nuestras lecturas, decir, no, esto no está bien, esto no lo voy a leer porque no está bien, es un libro malo, una mala información, buscar las buenas lecturas, la buena información. Y en nuestra época de crisis de la Iglesia es más tremenda la dificultad de superar esta ignorancia, pues hay que recurrir a buenos sacerdotes que todavía conservan la fe. Es más difícil. Y vivimos una época de desorientación tal que es más difícil encontrar la verdad. Pero a varios niveles es esta mezcla entre el bien y el mal, y es un trabajo constante que debemos tener nosotros en nuestro actuar, la búsqueda de la verdad, pero también la búsqueda del bien, lo que está bien, lo que está mal. ¿Por qué dije esto? Lo dije, a veces que hablamos espontáneamente, pero no nos hacemos la interrogante si yo dije esto por un motivo que estaba correcto, o simplemente porque me gusta algo, ya lo hago. Pero hay cosas que nos pueden gustar que están mal. Hay cosas que nos pueden disgustar, que están bien. Entonces, hay que ponerse hay que ser críticos con nosotros mismos. Y no críticos forzosamente con el prójimo, pero eso no impide que a veces veamos, a veces está claro que el prójimo a veces se porta mal, y no vamos a imitar eso, no vamos a seguir el mal ejemplo, no vamos a seguir a alguien que nos da un mal consejo. Y por un exceso de bondad tomar algo malo como bueno, o sea, no, tampoco es eso. Dios no nos pide que seamos ciegos, que no veamos la realidad, pero debemos tener una cierta discernimiento, sí, de las cosas. Entonces esa mezcla que es indeseable, que es anormal, que es algo que un día va a desaparecer, y llegará un momento en que Dios va a hacer una separación total, perfecta, definitiva entre el bien y el mal. Entonces cuenta mucho que nosotros estemos del buen lado, porque también hay personas malas porque no quieren separarse del mal, obran el mal, y incluso lo saben que está mal, pero lo hacen.
Entonces, porque no se puede hacer un pecado sin darse cuenta. Y cuando uno hace un mal sin darse cuenta, no es un pecado, es un error, alguien se equivoca simplemente, pero no sabe que es pecado, no hace pecado. Entonces, Dios no castiga a alguien de un pecado del cual no es consciente, o que lo hizo sin darse cuenta. No existe eso. Dios, todo pecado que se hace es culpable porque la persona se da cuenta de lo que hace. Y si no se da cuenta, pues entonces no es pecado. Entonces, ciertamente los hombres de nuestra época, muchos obran por ignorancia. Tal vez hay muchas cosas que deberíamos tenerles consideración porque no se dan cuenta en ciertas cosas, pero otras sí se dan cuenta, ¿cómo no? Y de hecho uno siente que están mal en su conciencia, o sea, su manera de explicarse, y incluso ese rechazo a veces por la verdad, que es eso denota que hay un rechazo de la verdad porque les molesta, porque ellos están mal, porque viven en el pecado. Entonces tampoco hay que ser demasiado benignos con aquellos que obran el pecado, que obran la iniquidad, ¿verdad? De hecho es difícil salvarse en esas religiones donde se pide que se hagan muchos pecados contra naturaleza, o que se instiga demasiado al odio, porque en el fondo la gente se da cuenta que eso está mal. ¿Cómo va a ser bueno el asesinato, el odio? Eso no, Dios no lo puede aprobar, y esas personas pues difícilmente deben darse cuenta de alguna manera que eso está mal. Entonces, el pecado de impureza no hay que excusarlo tan fácilmente, porque los que lo hacen ven que están haciendo algo anormal, lo sienten. Incluso los niños espontáneamente rechazan esos pecados porque sienten que es algo anormal, salvo cuando crecen en esa situación y aceptan esa situación y se vuelven así. Entonces ya pueden decir que no es pecado, pero es falso. Ellos saben que no es verdad. Pero a veces los niños en su inocencia reconocen el mal. Algo sienten que algo no está bien. Entonces, si un niño puede dar cuenta que algo es malo sin que nadie se lo diga, con más razón un adulto. Entonces no hay que ser demasiado ingenuos y excusar demasiado los pecados que hoy se hacen en el mundo. Entonces es lo que hoy se impone en nuestra época, es tener un espíritu de discernimiento, buscar la verdad en cada momento, porque hoy la verdad es rara. La verdad se hace rara en este mundo, y debemos tener mucha pureza de intención, mucho deseo de buscar a Dios perfectamente, no mezclar decir yo quiero ir al cielo, pero quiero permitirme hacer cositas, quiero permitirme ser un poquito mundano, o ver malas películas, o permitirme algún pecadito por aquí por allá. Cuidado, porque eso no es realmente cristiano, esa actitud. Y Dios castiga las personas tibias que mezclan el bien y el mal. Es un pecado muy grave a veces el pecado contra el Espíritu Santo, de algo que alguien sabe que es evidente que algo está mal y lo hace a pesar de saberlo y en toda conciencia. Eso es un pecado que se llama pecado contra el Espíritu Santo, y nuestro Señor decía que esos pecados son muy difíciles de perdonar. Así que hay personas que han pasado su vida a engañarse a sí mismos y haciéndose creer falsamente que lo que hacen está bien, y viven en el pecado, hundidos en el pecado, y creen que están bien, se autopersuaden, se autoengañan que eso está bien, pero saben en el fondo que no está bien. Pero a Dios no lo pueden engañar. Así que se necesita mucha humildad para amar y seguir la verdad como es. La verdad no depende de mi juicio,
de mis gustos, de mis impresiones. La realidad existe, hay que seguirla, hay que descubrirla. Dios existe, hay que seguirlo. Y todo lo que Él hizo pues existe y hay que someterse al orden de Dios. No hay vuelta de página en eso. Así que, aunque algunos se engañen a sí mismos, a Dios no lo pueden engañar. Y la gran decepción será el día de la muerte, cuando Dios les muestre, como dice en el Apocalipsis, el libro de la vida, es decir, todo lo que Dios sabe de nosotros tal cual es. Y ahí ya no podrán responder, porque estarán delante de la evidencia. Y entonces vendrá el castigo tremendo, que esperemos, yo no le deseo a nadie, pero hay que tratarlo de, si algo está en desorden en nuestra vida, es ahorita que hay que corregirlo, no esperar último momento. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé esa claridad, de no solo de pensamiento, también de actos, porque el espíritu liberal consiste son personas que a veces piensan bien, pero que viven en desarmonía con lo que piensan y quieren justificar una actitud que no es justa. Es la actitud que está en desarmonía con sus convicciones, esa falta de entereza práctica. Y ese es el espíritu liberal que hoy es muy común. Hoy la gente es muy dada a hacer compromisos, a hacer medidas, esa mentalidad de liberal que nos ha hecho tanto daño, por ejemplo en la tradición, en la Fraternidad San Pío X, esa mentalidad. ¿Cuántas veces no se han publicado buenos libros en la fraternidad sobre los problemas de actualidad? Libros buenísimos, y a pesar de todo eso se hace lo que se está haciendo, este acercamiento a Roma, que es un suicidio programado, un suicidio. Y durante años estas mismas personas siempre nos ponían en guardia diciendo: mira, la fraternidad San Pedro se ha acercado a Roma, están mal, están en peligro. Nos decían eso constantemente en sus sermones, Monseñor Felé, Padre Schmidberger, y ahora están haciendo lo mismo. ¿Qué ceguedad? ¿Cuánta ceguedad? Bueno, vamos a pedirle a Nuestra Señora, a su corazón inmaculado, que nos dé una actitud de entereza y de convicción y de fidelidad a la verdad de Dios, a su bondad y a su justicia. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.